¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Enrique, estamos muy contentos de estar hoy de nueva cuenta en una emisión más y con temas muy interesantes. Muy interesantes, sí, ya estamos en miércoles, el ombligo de la semana, Belén. Con muchísimos temas inició el año. Algunos que podríamos decir que son una repetición, Belén, de lo que vivimos hace 6 años, que fue todo el debate sobre las alianzas entre el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, esta unión, al parecer, del agua y del aceite, ¿no? De la derecha y de la izquierda, de los que impulsan el aborto y los que están en contra de ese derecho para las mujeres. Es decir, estamos hablando de la unión de dos partidos políticos que en términos ideológicos parecen antagónicos, ¿no? Claro. Pero que tal vez solamente uniéndose pueden hacerle frente al PRI en algunos estados, ¿no? Claro, y como bien lo mencionas, algo que todavía hace algunas décadas parecía impensable, y bueno, parecía impensable porque para empezar, el partido hegemónico pues no hacía alianzas con nadie, ellos solitos se iban por la libre y gobernaban, estuviera el resto de los partidos o no estuviera. Una vez que la alternancia empezó a surtir efecto en nuestro país, comenzaron ya a hacerse necesarias estas alianzas, estos equilibrios, y el hecho de que si no te alías, pues difícilmente podrás contra el enemigo, ¿no? Tenemos una gráfica porque, como usted sabe, en México siempre es año electoral. Hay veces que nos toca en Jalisco votar, sí, pero a nivel nacional siempre hay elecciones, ¿no? Eso lo tenemos prácticamente aprendido en nuestra cultura política. Y vemos que en el caso de gobernador, Belén, hay elecciones en Aguascalientes, en Chihuahua, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Puebla, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en Veracruz y en Zacatecas. Y alertar que de estos estados, de estos 12 más, que no se nos olvide, el próximo domingo, no este, el otro, habrá elecciones en Colima, las extraordinarias que el Tribunal Electoral... Que habían quedado pendientes. Exacto. Entonces va a haber 13 elecciones a gobernador durante 2016. Y hay que recordar, Belén, que estados como, por ejemplo, Veracruz, Tamaulipas, y por ahí se me escapa alguno, 2 más, Durango e Hidalgo, nunca han tenido alternancia en el gobierno. Son estados que siempre han sido gobernados, es decir, que llevan prácticamente un siglo gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, hay que recordar que supuestamente la justificación de estas alianzas era precisamente llevar la democracia a encajes, digamos, estatales, en donde el PRI ha gobernado durante décadas y donde nadie lo ha podido sacar de las gubernaturas. Sin embargo, Belén, y yo creo que aquí entran todos esos debates en el sentido de, ¿realmente PAN y PRD están poniendo un programa por delante? ¿Están poniendo un proyecto de gobierno? ¿Están realmente proponiendo candidatos que sean un ejemplo de democracia? Como por ejemplo, casi en todos los estados, el candidato de la alianza PAN-PRD es el priista perdedor de los comicios internos en ese partido. Es decir, hay que recordar Sinaloa, Maloba, ¿no? En Puebla, Rafael Moreno Valle. A lo que me refiero es, yo creo que la justificación de que la derecha y la izquierda se alíen por un objetivo que es la democracia, era un objetivo justificable. Sin embargo, hemos visto en los últimos años, en las últimas elecciones, que detrás no hay realmente, Belén, un programa de gobierno que los diferencia radicalmente de lo que hace el PRI, ¿no? Hay un interés político y me parece que lo que hay es la también... silla, ¿no? Exacto. Es hacer una suma rápida, matemática, de cuántos votos tienes tú, cuántos votos tengo yo. Con los votos que tenemos podemos derrotar al de enfrente. Vayamos a las elecciones en unión y después vemos cómo le hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Efectivamente, estos programas de gobierno o estas plataformas conjuntas no las hemos visto en ninguno de estos, en ninguna de estas alianzas, y lo que sí hemos visto son estos acuerdos posteriores a las elecciones, ¿no? Cómo se hace el reparto de cuotas, cómo se hace el reparto de cargos entre los partidos políticos, el poder por el poder. Y a veces se vuelven coaliciones ingobernables. Hay que recordar que la primera alternancia en Oaxaca fue la de Gabino Cue, precisamente hace 6 años, en 2010, y la alianza de gobierno, la coalición gobernante, abarcaba desde la sección 22, que apoyó a Gabino Cue en su momento, ahorita tan vilipendiada la sección 22 de la coordinadora, hasta el PAN. Es decir, estamos hablando de un buen trecho ideológico, desde la izquierda pues, más extrema hasta la derecha. Sin embargo, Belén, creo que tampoco, porque tú dirías, bueno, en el tema de libertades, en el tema de la moral, de este tipo de agenda como el aborto, los homosexuales, es inútil. Panistas y perredistas no se van a poner de acuerdo nunca. Y es normal. Y qué bueno que en democracia existan los que defienden una cosa y los que defienden otra. Así debe ser. Sin embargo, ni siquiera son buenos en esta coalición para poner los temas en los que sí se pueden poner de acuerdo por delante. Por ejemplo, el salario mínimo.
Exacto. Es un tema que los dos han defendido. El PAN con Gustavo Madero y el PRD en los últimos años, un aumento en el salario mínimo, y no nos dicen realmente que ese sería un punto de la agenda. U otro, profundizar la libertad de expresión en los estados, ¿no? Regular, por ejemplo, la publicidad oficial. A lo que me refiero es que se podría justificar una alianza entre la derecha y la izquierda siempre y cuando hubiera un programa y un proyecto de democratización y de ampliación de libertades que realmente justificara este tipo de coaliciones, ¿no? Claro, y como hemos visto también en el caso de otras alianzas que casi ya se han hecho como naturales, ¿no? Sí. La del Partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista, que al final el Partido Verde Ecologista ha terminado convirtiéndose en una especie de apéndice del PRI. Ya es un apéndice. Y no un partido que pueda hacer un contrapeso y que pueda sumar en estas alianzas. Definitivamente me parece, Enrique, que en México han sido pues desafortunadas estas alianzas desde el punto de vista que no han sido efectivas para ofrecer al ciudadano una opción real, una opción de contenido, una opción de propuesta gubernamental, y que, insistimos, el tema de fondo y lo que siempre, hasta ahora, lo que ha llevado a estos partidos a unirse, pues es el garantizar el gobierno, el garantizar estar en los puestos y hacer el reparto, ¿no? Porque eso de alguna forma te pone sobre la mesa una serie de recursos institucionales, Claro. recursos económicos y presupuestales que te permiten también, Belén, pensar en la elección presidencial de 2018. Si el PRI llega a 2018 con 24, 25 gobernaturas, tiene una capacidad de movilización muy amplia, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de los partidos, no es tanto un tema de los ciudadanos. Y te decía lo de las coaliciones porque hay otros países, Belén. Está el caso de Alemania, por ejemplo. En Alemania la derecha y la izquierda gobiernan actualmente en coalición. El Partido Socialdemócrata de la izquierda y el Partido Demócrata Cristiano de Angela Merkel gobiernan en coalición. O por ejemplo en Francia se unieron derecha e izquierda para evitar que Marine Le Pen pudiera ganar algunas elecciones regionales en Francia. Lo que me refiero es que se justifica siempre y cuando haya un bien mayor y realmente ese programa vaya enfocado a ese bien. Claro. Sin embargo, de verdad podemos decir que, por ejemplo, la Sinaloa de la coalición PAN-PRD es más democrático que otros estados, pues no necesariamente. Entonces se convierten más bien en aspirinas electorales y no realmente en proyectos de gobierno que ilusionen y emocionen a la ciudadanía, ¿no? Claro, que al final de cuentas tienes toda la razón. No tendría nada de malo que, bueno, al final de eso se tratan las elecciones, ¿no? Los partidos están en competencia para ganar las elecciones, pero efectivamente lo que le ha faltado aquí es concretar esas aspiraciones en lo que viene después, un programa adecuado de gobierno para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el tema de la alianza PAN-PRD. Habrá, Belén, 13 elecciones a gobernador, es decir, Un montón. prácticamente se jugará buena parte del poder territorial de este país Sí. y el PAN-PRD versus PRI y un nuevo actor, Morena. Que por ejemplo, en el caso de Zacatecas, donde está Monreal, Ricardo Monreal, por ejemplo, es un actor importante. Creo que en los otros estados no tanto, tal vez Oaxaca un poco, pero en los otros estados creo que Morena es una fuerza menor todavía, ¿no? Sí, vamos a ver qué sucede con el resultado de estas elecciones. Y bueno, Enrique, estamos prácticamente iniciando año, estamos en la primera una semana semanita. casi que laboral de este año 2016 y sin duda alguna, uno de los temas recurrentes son las perspectivas económicas para este año 2016. Iniciamos con algunos anuncios, más bien diría, cerramos el año pasado con algunos anuncios para iniciar el 2016, por ejemplo, el precio de la gasolina. Sí. Que iba a bajar. 40 centavos. 40 centavos. A ver, yo lo dije en un tuit que compartí contigo, Belén, y con la gente que estaba escuchando señal informativa en ese momento, creo que fue el 24 de diciembre del año pasado. Es una tomadura de pelo realmente, Sí, porque al final lo que están haciendo es bajar el precio de la gasolina, pero subsidiar más la gasolina. Entonces es prácticamente decirte, te va a costar menos, pero me vas a pagar, o tus impuestos no van a ir a escuelas y hospitales, van a ir a llenar los tanques de gasolina de los automóviles. Es decir, no creo que haya mucho que festejar por ahí. No. Sin embargo, Belén, hay que decir que el año empieza muy complicado porque es un año en donde hay muchos elementos que podrían llamarnos a que la economía mexicana no va a caminar bien. Uno, las perspectivas económicas de China no son las mejores y por lo tanto las bolsas están temblando, hubo un maremotum financiero prácticamente de inicio de año. China estará creciendo en torno al 5,5%, 6% y por lo tanto es un crecimiento no tan alto como se esperaba. En Estados Unidos hubo un incremento de tasas de interés prácticamente al final, a mediados, de diciembre del año pasado, y eso hizo que también hubiera menos, digamos, confianza en que la economía mexicana iba a tener un ritmo mayor acelerado de crecimiento. Es decir, en el sector internacional no hay las mejores condiciones. Y a esto le añadimos, Belén, que el día de hoy
el petróleo tocó un mínimo histórico, ¿no? El precio de cotización del Exacto. crudo, $35, es decir, otro impacto a las finanzas públicas. Y lamentablemente, la presidencia de Enrique Peña Nieto, cada que se mete en problemas, no piensa ni en modelos más eficaces de recaudación, ni tampoco piensa en incrementar o en apostar por otro tipo de impuestos mucho más redistributivos. Lo que hace es jalarle al cinturón de la deuda. Totalmente. Y desde que inició este gobierno, porque no es una cifra que se suela compartir mucho, ha habido prácticamente 10 puntos de deuda más del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 10% del PIB más de deuda en estos que son pues 3 años y 2 meses de la administración de Enrique Peña Nieto. A lo que me refiero es que las finanzas públicas no están bien, hay un déficit, tampoco somos Grecia, ni ningún problema de eso, pero lo O que me refiero es que las perspectivas económicas de 2016 no parecen ser las mejores, ¿eh? No, y como bien lo mencionabas, algunos de nuestras principales divisas o activos, por ejemplo, el petróleo, ya mencionabas cuál es la situación, pero también hoy, por ejemplo, justo el dólar alcanza su máximo histórico de cotización Exacto. frente al peso mexicano. Es decir, que estos indicadores que de alguna manera nos dan luces o que sirven como una especie de termómetro para ir midiendo cómo va la economía, no son muy alentadores. Sí, durante 2015 el precio se devaluó con relación al dólar prácticamente 16%, no es una cifra menor. Y con el inicio de este año ya andamos entre 17.5 y 18% de depreciación. A lo que me refiero es que no es un buen inicio, hay indicadores muy negativos prácticamente por todos lados en materia económica. Veremos si el presidente Enrique Peña Nieto impulsa algún tipo de cambio en el modelo económico, algún tipo de cambio en la política económica, porque eso sí, los nubarrones son muy claros en materia económica. Ahí están presentes. Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarle a nuestro auditorio que hoy tenemos temas por demás interesantes. Mando único, seguridad en el país, ataques a alcaldes, todo un tema que después del corte estaremos abordando con Gerardo Ignacio de la Cruz. Él es experto en temas de seguridad pública, académico de la Universidad Panamericana, y que para ir calentando un poco el tema, lo invitamos a que escuche y vea la siguiente cápsula. El pasado martes 5 de enero, el mandatario local de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio su respaldo al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, y la decisión que tomó de establecer la figura de mando único policial. Esto ante la situación de inseguridad que se enfrenta en su estado, recrudecido tras la muerte de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, y también hizo la aclaración de la diferencia entre el mando único policial y una policía única, pues una policía única implicaría desaparecer las policías de los municipios y crear una sola en el estado, a diferencia del mando único, que si se estableciera como tal, esas policías quedarían en un solo mando sin tener que desaparecerlas. Estamos de regreso esta noche con todos ustedes en Perspectivas y podemos decir, Belén, que el primer agarrón del año, o digamos la primera pelea de cantina que había en este país, ha sido entre el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que era muy bueno como futbolista, pero parece que no tiene demasiados dotes como alcalde, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática. Y si bien, pues digamos que el debate no ha sido de demasiada altura, sino más bien de descalificaciones, detrás de este debate sí hay un tema fundamental que tiene que ver con el modelo que tenemos como país para enfrentar al crimen organizado. Y para platicar de este tema nos visita hoy aquí en Perspectivas Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, docente de la Universidad Panamericana y experto en seguridad pública. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden precisamente con este tema que es tan trascendente para la vida del país. Gerardo, ¿mando único sí o mando único no? Estatal. Bueno, lo que pasa es estatal. Lo que pasa es que el mando único tiene un problema bastante fuerte, vamos. Es un cambio completo de la estructura que tenemos en cuanto a la seguridad pública como la conocemos. Obviamente, no estamos acostumbrados a que la labor de seguridad se divida en los 3 órdenes de gobierno. Sí. Y una de las principales funciones del ayuntamiento es precisamente garantizar la seguridad. Y aquí el cambio radical que tenemos es que con la propuesta que se presenta de mando único en el sentido en que plantea la reforma el presidente Peña Nieto en ese proyecto que plantea el 1 de diciembre del 2014, lo primero que maneja es la desaparición de las policías municipales. Sí. Entonces le retiras completamente al municipio la obligación de manejar la seguridad, de proveer la seguridad. Y se la dejas a los otros 2 órdenes de gobierno, a la de Federación y al Estado. Esto desde luego que vamos, tiene un impacto bastante fuerte. Obviamente nos olvidamos
del policía de barrio, nos olvidamos de tener a la gente cercana, que de alguna manera también ya es muy difícil tenerlo en poblaciones tan grandes como Guadalajara. El estatal supongo que tiene más bien una preparación para otros temas, desde luego, pero no para la cohesión social, para este tipo efectivamente, de cosas, ¿no? Es ese tema de policía de proximidad, que Exacto. es el que con el que mucho se ha manejado últimamente, de generar una policía más cercana a la gente. No es completamente el que se tiene con el modelo, con el prototipo del mando único, de la fuerza única. Aquí tenemos nosotros también que hablar que en Jalisco y en otros estados tenemos ya algunos ejemplos de los mandos únicos, ¿sí? Jalisco no lo tiene por completo el sistema de mando único, pero sí tenemos un sistema que se le asemeja, que se parece un poquito, que es el de la Fuerza Única, y que arrancó aquí en Fuerza Única Metropolitana, Fuerza Única Regional posteriormente, y aquí tendríamos también que ver un poco cuál ha sido la cara que nos ha presentado cuáles han sido los resultados que hemos tenido, y desafortunadamente la cara que han mostrado y los resultados obtenidos no abonan mucho al esquema de mando único. Claro. Entonces, claro, eso sería así, como que esto sería un poquito como funcionara, porque en realidad eso es nada más un tema de lo que cambiaría a la hora de que hablas de pasar a un mando único. Sí es quitárselo por completo a los policías municipales, desaparece policía municipal. Ahora, ¿tiene razón de ser? Sí tiene razón de ser también. O sea, también debemos tener presente, debemos reconocer que con estas corporaciones que tenemos a nivel nacional, algunas son muy pequeñas. Incluso en Jalisco, que tenemos tantos municipios, algunos con poca población, hay algunos mandos policíacos que tienen 15 elementos a su cargo. O menos. Sí. Y 2 o 3 patrullas para una población. Entonces, estas 2 o 3 patrullas con 15 o 20 elementos, ¿qué fuerza le van a presentar a la delincuencia organizada? Ninguna. Claro. Entonces, también ahí es algo que debemos señalar. Maestro, ¿cuál es la diferencia fundamental entre mando único y fuerza única? Bueno, propiamente en realidad no sería una gran diferencia. Diríamos aquí que fuerza única sería como vamos a empezar a probar ese sistema de mando único. Okay. Como un primer paso. Un primer paso sería precisamente un escalón para llegar a ese nivel de mando único, como lo hemos experimentado nosotros. Porque inclusive, si ustedes se fijan, cuando nos han dicho, es que en el momento en que se active el código rojo porque tenemos una situación de riesgo, entonces todo se concentra en la Fiscalía General. Bueno, ahí en Jalisco lo tenemos únicamente en situaciones de riesgo, pero cuando hablamos de mando único es completamente siempre. Únicamente lo tiene la Fiscalía General en el control, ¿verdad? Ahora, profesor, yo entiendo que tanto mantener el modelo actual como ir hacia un modelo de mando único tiene pros y contras, ¿no? Entiendo que cualquier decisión de administración pública tiene pros y contras. Si a usted le tocara tomar esa decisión, ¿apostaría por un modelo de mando único o apostaría por el modelo actual que tenemos? Yo apostaría por un modelo que no sería tal vez el que tenemos actualmente. Okay. No mantendría las policías como están ahorita, porque tenemos unas diferencias enormes, radicales, incluso en la zona metropolitana. No es lo mismo la policía de Zapopan que la policía del Salto. Sí, no, es del Salto. No es lo mismo la policía de Zapopan que la policía del Salto. La policía de Zapopan es una de las mejores pagadas del país. Y la policía del Salto es de las peores pagadas. Claro. Y estamos en la zona metropolitana. Y esto se refleja no únicamente en el ámbito del salario, sino también en el ámbito de la capacitación que se puede proporcionar, en el ámbito de las armas que les puedes proporcionar, de los vehículos, de todo. Entonces yo apostaría por homologar tanto la capacidad de los elementos como su salario, como las armas con las que tengan que implementar. Pero manteniendo los municipales. Para mí mantendría, en mi concepto, obviamente puede no ser el ideal, pero yo creo que para mí concentrar tanta fuerza en un solo mando es algo muy peligroso. Si le apuestas a tener una mayor inteligencia y una mayor eficacia a la hora de combatir la delincuencia organizada. Sí, es cierto que ahorita una policía como está, con muchas veces desarticulada, es fácilmente abordable, susceptible de ser cooptada por la delincuencia. Infiltrada. Sí, pero ¿quién nos garantiza que manteniendo las cosas en un solo orden no suceda esto? Pero perdón por tratar un poquito de insistir en este tema. Ahorita queda claro que es David contra Goliat, ¿no? Sobre todo porque hay 1,200 municipios en este país que tienen 25 policías o menos. Sí, es decir, es una cifra tremenda. A lo que me refiero es, no se puede tener un mando único estatal que se dedique a estos temas de crimen organizado, de narcotráfico y que coexista con
policías municipales, si bien nada más de cohesión social o prevención, es decir, no existe algún modelo en el mundo, por ejemplo, que pueda, Sí, claro, digamos, conjugar desde ambas. luego. De hecho, lo que tendríamos que tener presente es que tendríamos primero que olvidarnos de señalar esas divisiones tan marcadas como Ok, lo hacemos. ya. ¿Por qué? Porque no es raro incluso que algún presidente municipal o que algún director de seguridad pública, a la hora de que le preguntas del tema, diga, bueno, es que eso le toca a la federación. Ya. ¿Por qué? Porque debes tener una comunicación, debes compartir inteligencia, coordinación información, famosa, la ¿no? coordinación que muchas veces no lleva a ningún lugar. ¿Por qué? Porque finalmente el policía, el elemento que se da primero, conocimiento de dónde tenemos un punto de venta de droga o dónde se reúnen algún tipo determinado de delincuentes, es el policía municipal. Sí. Es el policía municipal. Y este policía municipal, si tiene la idea de que eso no me toca a mí y hace como que no pasa, está mal. Claro. Lo que tendría que hacer es compartir información y ahorita no tendríamos los problemas que tenemos de que la federación dice, yo no tengo denuncias, el Estado dice, yo intervengo cuando hay una situación de riesgo y el municipio dice, no me toca a mí. Claro. Maestro, hablemos un poco de la parte legal, que ha sido otro de los argumentos que han utilizado los alcaldes que se oponen al mando único para, pues, precisamente eso, oponerse a la creación del mando único. Dicen, por ejemplo, que es un atentado al artículo 115 constitucional, les quita esta facultad, esta potestad a los alcaldes de brindar seguridad a los ciudadanos, y otra serie de artículos que tenemos entendido se tendrían que haber modificado en esto que usted ya hacía referencia a las iniciativas que envió el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad el año 2014. Efectivamente, lo que pasa es que, vamos, de entrada, no pudiéramos decir que de aprobarse esta reforma se llevaría una afectación, un atentado, una vulneración al artículo 115. ¿Por qué? Porque esta reforma implica una modificación a la Constitución, claro, implica reformas constitucionales, entonces dejaría precisamente de ser una facultad potestativa del municipio el prestarle servicio de seguridad pública. Ahora, no es que dejen por completo de tener injerencia en ella, lo único es que vamos, según establece esta reforma propuesta, lo que pueden hacer es seguir interviniendo en la discusión de los temas de seguridad pública, pero en todo lo que no tenga que ver con la cuestión policial. Es decir, habrá cuestiones que tienen que ver con seguridad pública, con prevención del delito, con programas de prevención del delito, que no necesariamente son una actividad policíaca. Esa actividad policíaca sí le tocaría exclusivamente al Estado y al municipio, pero no sería algo inconstitucional porque se daría la reforma constitucional y porque para ello se requiere de esa mayoría calificada que nos exige la Constitución para reformarse. En unos segunditos ya nada más, maestro, porque tenemos que ir al corte lamentablemente, ¿se está cumpliendo con el espíritu de estas leyes que presentó Enrique Peña Nieto y que pretendían definir los delitos de orden federal, quién los persigue, quién los sanciona y a la vez los delitos de orden común? ¿Se está cumpliendo con ese espíritu? Bueno, tenemos una situación, de hecho está perfectamente delimitado en la ley cómo se distribuyen las competencias, aunque aquí en esta propuesta de reforma se dan tres vértices que se debe reformar nuevamente. Una, le conceden facultades al Congreso de la Unión para determinar cuáles son delitos generales, porque tenemos que ver que hay leyes federales, leyes locales y leyes generales, y después distribuirá las competencias de esta legislación general, como sería, por ejemplo, la Ley General de Salud ahorita. Hay delitos como narcomenudeo que puede ser competencia del Foro Común y del Foro Federal, claro, pero está determinado en la misma ley cuándo entra uno y cuándo otra. Entonces, esa es una facultad que tendría también que el Congreso que determinar a quién le toca conocer. Y por último, que nos quedan 30 segundos, profesor, los países que han tenido estos problemas de crimen organizado, pensando, por ejemplo, Italia y Colombia, que se me viene en la cabeza, apostaron por policías nacionales, ni siquiera mandos estatales, nacionales. ¿Qué piensa de hecho, ese es un modelo de mando único, la Policía Nacional. Que es Italia nada más. Italia lo tiene, eso es policía, es un mando único, efectivamente, que tiene Italia. ¿Y estaría mejor que los mandos únicos estatales o cree que todavía hay más riesgo por concentrar en una figura? Tiene mucho que ver con la idiosincrasia. Sí. Y nosotros, efectivamente, tenemos una formación diferente a los municipalista, claro, del pueblo. No podemos ser completamente igual que ellos. O sea, no podemos tropicalizar todos los modelos. Pero Colombia es que más cercano a nosotros. Claro, pero vamos, Colombia ya se ha atrevido a hacer algunas cosas que no hemos hecho. Colombia ya ha detenido senadores, gobernadores,
presidentes Totalmente. municipales, entonces ha sido diferente la evolución que han tenido. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, especialista en materia de seguridad pública y profesor de la Universidad Panamericana, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas Hasta gracias, luego. maestro. Tenemos que hacer una pausa, pero usted no se vaya porque otro gran tema, presupuesto participativo. ¿Tiene dudas, comentarios? Háganoslo saber a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook. Y mientras tanto, para irnos introduciendo al tema, vamos a lo siguiente. La primera consulta de presupuesto participativo se llevó a cabo en el año de 1989 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Surgió a partir de las enormes y diversas necesidades que los habitantes de la ciudad plantearon durante las elecciones municipales. El modelo de presupuesto participativo de Porto Alegre se ha convertido en un referente para los gobiernos de todo el mundo, siendo replicado pero con diversas variantes, con un mismo objetivo: empoderar a los ciudadanos para que decidan libremente en qué debe gastarse el dinero producto de sus impuestos. Desde enero de 2011, en Tlajomulco los ciudadanos deciden a través de la consulta de presupuesto participativo, convirtiendo a este municipio en el primero del área metropolitana de Guadalajara, en donde se elige de manera abierta y libre en qué obras debe gastarse el dinero recaudado por concepto de predial y agua potable. El presupuesto participativo es un instrumento de participación a través del cual los ciudadanos deciden en qué obras y proyectos debe invertirse una parte del dinero recaudado de su impuesto predial, y tiene como objetivo que los ciudadanos ejerzan el poder de decidir el destino de sus impuestos, fortalecer el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos al momento de tomar decisiones, así como eficientar el gasto público orientándolo a partir de las necesidades planteadas por los ciudadanos. La consulta estará disponible a partir del lunes 4 de enero hasta el jueves 31 de marzo de 2016, y la decisión del ejercicio del presupuesto se definirá según las obras más votadas a lo largo de la consulta. Estamos de vuelta en Perspectivas para un tema, Belén, de esta semana, ¿no? Un tema que anunciaron los alcaldes metropolitanos de Movimiento Ciudadano en estos días, que tiene que ver con el presupuesto participativo, un instrumento de participación ciudadana en el cual, pues de alguna forma, los contribuyentes, los que pagan el predial, pueden elegir alguna de las obras que las presidencias municipales les proponen, ¿no? Claro. 16, 17 obras que pueden elegir. Una figura que, al menos en Jalisco, entre los primeros municipios que la utilizaron fue precisamente Tlajomulco, y que hoy ya, pues es a partir de este año, también parte del programa gubernamental del Partido Movimiento Ciudadano en los municipios donde gobierna aquí en Guadalajara. Exactamente. Y para platicar este tema tenemos a los tesoreros de Guadalajara, Juan Partida. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y a Luis García de Zapopan. Así es, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por venir esta noche aquí a Perspectivas. ¿Por qué el 15%? ¿Por qué el 15% de la recaudación del predial? ¿Cómo se llegó a esa cifra? El que quiere empezar, ¿no? En el caso de Guadalajara, y fue también la situación en Tlajomulco, se tomó el predial como referencia, siendo que este es el impuesto que por excelencia se dedica a los servicios públicos. En un primer momento, el 15% se determinó basado en la capacidad, digamos, en el monto del impuesto y en la capacidad de realizar la obra, ¿no? O sea, se determinó que ese es un buen nivel para no comprometer otras cuestiones presupuestales. ¿En Zapopan por ahí va? Sí, también tiene que ver mucho con el presupuesto que se va a asignar a toda la obra pública y con algunas obras que ya se tienen de alguna manera consolidadas y que tienen una vía directa, ¿no? Por ejemplo, vienen con presupuesto federal o se tienen ya comprometidas o tienen que continuar. Creemos que teníamos que dar un presupuesto por arriba del 20% de lo que será el presupuesto global de la obra pública, y entonces también coincidimos en un porcentaje como el 15%. En el caso de las obras que se seleccionaron para someterlas a votación, ¿cómo se definieron y cuántas se estarán sometiendo a votación en el caso de cada uno de los municipios? En el caso de Guadalajara van a ser 38 obras divididas más o menos en 8 rubros que incluyen unidades deportivas, cuestiones ecológicas, cuestiones culturales, centros barriales, etcétera. Y el proceso de selección tiene en un inicio parte de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, que son los que aglutinan obras públicas, el control del territorio y que tienen
la claridad desde el punto de vista de la planeación de la ciudad, de dónde están las necesidades. Se trató también de buscar que el presupuesto o las obras pues fueran atractivas para toda la población de la ciudad, que no estuvieran concentradas en un solo lugar. Claro. Y posteriormente también hubo un intercambio con regidores de las diferentes comisiones. De hecho, la invitación se le hizo a todos los regidores. La mayoría participaron, contribuyeron, se incluyeron sus propuestas y de ahí partió. Y el ciudadano puede elegir 3, ¿va? 3 de las 38. De las 38. Y si, digamos, se dice que en Guadalajara podría haber una recaudación de ¿cuánto de predial en total? El objetivo que tenemos para este año es de 1.140 millones, entonces estaríamos hablando de 170 millones más o menos. Y si de estas 3 obras todavía sobra dinero para invertir, ¿se elegirían la cuarta, la quinta y la sexta? Sí, la experiencia que hemos tenido en otros municipios es que una muy buena parte de las obras que se proponen se acaban construyendo a pesar de que no hayan sido las ganadoras. Okay. Luis, en Zapopan. En el caso de Zapopan, las personas tendrán la opción de elegir solo 7 acciones de gobierno, entre las que está la construcción de mercados, ciclovías, unidades deportivas, pavimentación, equipamientos. En términos generales fueron resultado de un proceso de auscultación, de consulta que a través de... sí se preguntó a los ciudadanos. Sí, digamos hubo un proceso previo, pero digamos que no tuvimos un periodo un poco más breve, reducido por el tiempo que tenemos en el gobierno, para poder elegir estas 17 obras, de las cuales se elegirán también las 3 principales como primera prioridad para su ejecución. ¿Por qué no nos compartes, Luis, en el caso de Zapopan, algunas de las obras que están ahí? ¿Son 17? Sí, tenemos, por ejemplo, la Cruz Verde, ¿no? Mercados, una Cruz Verde o una construcción de unidades deportivas, centros de guarderías, encarpetamientos, rehabilitación de vialidades, peatonalizaciones, construcción de canchas, mejoramiento de parques públicos, es más o menos las características de las principales obras que se están poniendo a la consideración de los contribuyentes. ¿Cuánto tiempo durará esta consulta? Si será todo el año, si tiene un término para concluir la consulta y a partir de cuánto habrá resultados y ya en la práctica, ¿cuándo vamos a ver ya las obras en ejecución? El proceso empezó el lunes, el 4 de enero, y debe terminar el 31 de marzo. Ahí se acaba el periodo de votación. Okay. Pasarán unos 15 días en lo que se anuncian las obras ganadoras y la idea es, de hecho ya de todas estas obras ya existen algunos proyectos ejecutivos que se ajustarán dependiendo de quién ganó y dependiendo pues de la retroalimentación que recibamos también de la población. La idea es que todas las obras ganadoras se terminen este año, pero la idea sería terminarlos por ahí de septiembre. De septiembre, las obras. Sí, las obras. Okay. ¿Y en el caso de Zapopan? Bueno, los procedimientos son iguales, estamos arrancando igual el 4 de enero y estaríamos terminando el último día de marzo, estaríamos dando a conocer los resultados de manera conjunta, así como se anunció. Y también inmediatamente, como bien se dijo, ya se tienen los proyectos pretrabajados para que las obras o las acciones que sean las ganadoras pues tengan un proceso de ejecución lo más pronto posible. El predial que pagaste ese año se va a ver reflejado en la obra que elegiste ese mismo año. Y que ahorita les vamos a preguntar qué va a pasar con el resto de lo recaudado por el predial, pero antes, y como ya es una tradición en Perspectivas, nos gusta invitar a nuestra audiencia a que le pregunten a nuestros invitados, a que hagan comentarios sobre los temas. Así que, si les parece, vamos a ver la primera parte de estas preguntas. Jorge López Fuentes, servidor. ¿Sabes sobre el presupuesto municipal? Sí, efectivamente, que se canalizan los recursos de los impuestos que uno paga para diversas acciones. ¿Qué opinas sobre este mecanismo? Muy bueno, muy acertado, ¿no? Así es parte de la transparencia, donde sabe uno qué destino se le dan los recursos de los impuestos. Quisiera hacerle alguna pregunta al tesorero municipal de Guadalajara o de Zapopan. Sí, en realidad que si van a canalizar esto en realidad para bacheo o nada más para ponerle arena a las calles. Bacheo siempre es polémico, ¿eh?
Sí, y me llamó la atención que creo que no viene en ninguna de las dos encuestas, ¿verdad? ¿Es así? ¿O sí viene? ¿Sí viene? No viene. Bacheo en general no. Y lo que sucede es que sí, en el caso de Guadalajara hay un programa, digamos, una de las, cuestiones más sentidas que recogió el alcalde al inicio de la administración y antes fue esto del bacheo, y se empezó con un programa de 100 millones de pesos en las áreas prioritarias, a la par de reforzar lo que es el programa normal de bacheo. Digamos. Entonces, que ese rubro está atendido. Está cubierto, y en general tratamos de no incluir vialidades como parte del presupuesto participativo, sino más bien cuestiones que tengan un impacto directo en la comunidad en sí, en que se puedan circunscribir a la propia comunidad, mientras que una vialidad normalmente afecta a varias. Ahora vamos a escuchar a Berta Rivas, que también tiene su opinión sobre el tema. Berta Rivas. Ya lo pagué ahorita. ¿Le comentaron sobre el presupuesto participativo? Sí, nos dan una hoja a llenar ahí para que uno ponga donde le parezca que vaya el presupuesto. ¿Qué le parece este mecanismo? Pues, no viene como para ayuda a la gente pobre y eso no viene. Viene más bien para cultura, para parques y jardines, para cosas así, pues. Preguntan ahí, Luis, preguntarte, por ejemplo, en el caso de Zapopan, mayor impacto, por ejemplo, en obras a comunidades o a colonias que tienen algunos problemas en términos económicos, ¿no? Marginadas. Sí, yo creo que una de las prioridades que este gobierno ha iniciado, encabezado por el presidente Pablo Lemus, es atender el problema de la desigualdad. Y eso significa invertir recursos en aquellos lugares donde históricamente no se había invertido mucho. Y una de las ventajas que creemos que tiene este municipio es que con la aportación y la solidaridad de todos podemos contribuir con recursos importantes a aquellas zonas donde no hay obra, donde no hay calle, donde necesitamos luz, necesitamos bacheo. Y estamos trabajando en zonas importantes. Las Mesas, por ejemplo, es una zona bastante olvidada y ahora ya ha iniciado desde el año pasado obras importantes para la rehabilitación, la pavimentación de calles. Que son 60 millones a Las Mesas, sí, ¿no? De pesos. Exactamente. Estamos destinando desde el presupuesto pasado y continuando con un presupuesto muy significativo para este año, recursos muy significativos para estas zonas. Pero no es poco, 60 millones para Las Mesas y su rezago que es histórico. No, por supuesto que no es suficiente y por supuesto que el nuevo presupuesto está contemplando recursos más fuertes. Solamente para el tema de obra pública estamos destinando aproximadamente 800 millones de pesos, que irán en su mayoría a programas de obra pública básica, ¿no? Y para continuar con la participación de nuestra audiencia, hoy por la tarde, y un poco invitando a la gente para que nos enviara sus preguntas, Adolfo Lázaro Nava, a través de Twitter, nos dice quienes pagan otro tipo de impuestos, como licencias de negocios, por ejemplo, ¿tienen voz y voto para esas decisiones? Pregunta. Empezamos. ¿Licencia de negocios también? En el caso de Guadalajara, lo que hemos visto es, es una situación que de entrada no se tenía planeada, la idea era solamente predial, pero la gente se ha involucrado y dice, oye, si yo vengo a pagar otro tipo de tributos o de derechos, pues en el caso de las licencias, puedo votar, y la respuesta que les estamos dando después de una consulta con el comité encargado del presupuesto participativo fue que sí. Entonces, yo les diría que no son la mayoría, pero sí se está permitiendo que si vas a pagar alguna otra cosa. ¿Zapopan también? En el caso de Zapopan solamente hemos iniciado con la gente que está pagando el impuesto predial. Más o menos tenemos 3 días del proceso, digamos, en marcha, y ya tenemos aproximadamente más de 8,000 votos, digamos, en el proceso emitidos. Vamos a un corte. En perspectiva, seguimos platicando de presupuesto participativo. Estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer en Perspectivas y gracias también a la audiencia que ha estado muy participativa, ahora sí, que valga la redundancia, en el tema del presupuesto participativo. Y bueno, nos han preguntado, por ejemplo, ¿cómo hace la gente que no paga directamente en la recaudadora y que lo hace a través de las tiendas de conveniencia o a través de Internet? En el caso de Guadalajara, por ejemplo. Sí, en el caso de Guadalajara,
hay la posibilidad de imprimir el recibo referenciado para pagar en estas tiendas de conveniencia, farmacias, etcétera, y después regresar con su recibo a la computadora y votar. Eso es posible, ¿no? Se puede hacer y de hecho lo está haciendo bastante gente. ¿Y en el caso de Zapopan? Es muy similar. Uno puede realizar su pago en cualquier tienda de conveniencia en la red bancaria y regresa con su clave, da de alta su clave y ya puede ejercer el voto. Luis, o lo puede hacer, en alguna oficina recaudadora y presentando su recibo de pago. Luis Juan, hay un tema, hoy escribía en su columna del periódico El Informador, Diego Petersen, sobre este tema, sobre el presupuesto participativo, y decía que pues era medio iluso pensar que por esta participación la gente iba a salir a pagar el predial y íbamos a ver un aumento muy importante en la recaudación de los municipios metropolitanos. ¿Ustedes estiman que sí impactará en la recaudación el hecho de participar? Claro que es un incentivo para las personas, porque una de las cosas que hay que reconocer es que la gente tiene la percepción de que los impuestos que pagan no repercuten en su beneficio. Y cuando yo estoy decidiendo en qué se va a gastar, no nomás este mecanismo y otros, entonces cuando tú ves que los impuestos trabajan por ti, cuando lo ves reflejado en una mejora sustancial en tus condiciones de vida, la gente sale y paga. Y si la gente puede decidir en aquella obra que le interesa más, por supuesto que tiene un incentivo adicional. Juan, ¿sí crees? Sí, no, definitivamente nuestra experiencia también en Tlajomulco fue que definitivamente no vamos a decir que es una herramienta recaudatoria, ¿no? De decir vamos a tener el presupuesto participativo porque queremos recaudar más, pero además de lo que dice Luis, es el hecho de que la gente identifica que hay una obra que le puede beneficiar y pues tiene un incentivo adicional para pagar y tratar de que la obra, en lugar de que se vaya a otro barrio, otra colonia, se quede ahí. Entonces, aparte en esos 3 meses hay descuentos, ¿no? En el predial. En el caso de Guadalajara, en los primeros 2. En enero y febrero tenemos el 15%. Okay. ¿Y en el caso de Zapopan? También son los 2 primeros meses del año, pero nosotros ofrecemos el 16. Un poquitito más. Escuchamos a Jorge Villanueva, que tenemos también tiene su más opinión. participación, claro. Jorge Villanueva. Bueno, me parece perfecto, me parece muy bien que los ciudadanos tengan ya esa facultad de decidir a dónde quieren que se vayan los impuestos que pagan, ¿no? Pero lo que sí sería bueno es nada más que siga vigente lo del portal de transparencia, donde se ve ahí la canalización de todos los recursos que recaudan, en qué se gastan. O sea, eso yo creo que el ciudadano para eso quedaría bien satisfecho, que sepan en qué se gastan sus impuestos. Bueno, segundo comentario en el que escuchamos la palabra transparencia. ¿Se va a hacer algo en ese sentido para hacer más transparente este tipo de obras? Sí, totalmente la idea es hacer el proceso totalmente transparente de asignación. De hecho, en alguna buena medida contribuyen las urnas electrónicas que te permiten llevar un conteo muy cerrado o muy cercano, perdón, de la votación y tener los resultados muy rápidamente. Y también, pues, en el caso de la asignación de las obras y todo lo demás, pues la idea es manejarlo con total transparencia. Incluso no solamente lo que se va a decidir con el presupuesto participativo. Lo que la gente necesita ver hoy es un presupuesto ciudadano donde nos diga qué, para qué y cómo vamos a gastar. ¿En qué estamos gastando? ¿Cómo va lo que dijimos que íbamos a gastar? ¿Cómo va nuestro programa? ¿Cómo va el cumplimiento de metas y objetivos? La gente tiene que estar monitoreando todo el tiempo esta obra de gobierno. Por tanto, nosotros tenemos no solamente a transparentar el ejercicio del presupuesto participativo, sino iremos a transparentar todo el ejercicio del presupuesto del 2016, pero de una forma que la gente lo entienda y que le sea fácil. Porque generalmente uno ve un portal de transparencia y cuando ve un portal de transparencia sí, hasta para los periodistas está difícil, le genera mucho complicado. No, la gente tiene que entender que el gobierno le debe de decir de forma sencilla y clara en qué se está gastando su dinero. Claro. Pero además lo tiene que ver en los hechos. Es lo más importante, ¿Qué es lo más ¿no? importante? Claro, vamos a escuchar los últimos 2 comentarios de nuestra audiencia.
Mi nombre es Efraín Ramírez Vargas Esornes. No sé, pero sí me gustaría que lo utilizaran en algo bueno. Que lo utilizaran, por ejemplo, en todos los baches que hay en todo Guadalajara, ya que yo pago aquí mis impuestos. Exhorto a la tesorería que arreglaran todo, como les vuelvo a repetir, todo Guadalajara, que está lleno de baches y que nomás le echan, sobre todo por el periodo que toman, nomás le echan cualquier cosita y ya. Y quisiera que en eso utilizaran parte de lo que los ciudadanos pagamos aquí en la recaudadora, porque pues es mucha lanita lo que se recopila, ¿verdad? Y vengo a pagar yo el predial y el refrendo de mi troca. Sí, ojalá lo utilicen bien, ¿eh? Mi nombre es Álvaro Falcón. Sí, lo escuché en el radio. Las personas que hagan el pago en el mes de enero tienen la prioridad de elegir hacia dónde van esos recursos. Está muy bien, está muy buena la idea, porque en gobiernos anteriores no se había hecho y está muy buena la idea. La verdad me gustaría que le dieran prioridad a seguridad y alumbrado público, y a bacheo, porque la verdad que sí se quedaron a medias. Bueno, alumbrado público, seguridad, ¿hay algo de eso? ¿Otra vez? Sí. Mira, yo quiero comentar que además de este ejercicio que es el presupuesto participativo, donde de manera muy concreta la gente quiere una obra, ya también estamos expresando en nuestros presupuestos el mandato de la gente. ¿Qué quiere la gente? Mejores servicios públicos, que quiere que estén alumbradas sus calles, que estén bien encarpetadito, que no haya baches, y en eso estamos invirtiendo significativamente. En el caso de Zapopan, hemos incrementado el presupuesto en los servicios públicos municipales en más del 178%, y para el tema de bacheo hemos destinado muchísimos recursos, porque la gente tiene que ver que hay una diferencia entre cómo se venía teniendo el encarpetamiento a cómo se tendrá. Juan, ya nos decías que en el caso de bacheo hay un programa permanente en este tema. En el caso de alumbrado, ¿viene algo en sí, estas obras? Definitivamente, no en el presupuesto participativo, porque me gustaría hacer una aclaración. El hecho de tener este tipo de ejercicios no presupone que el gobierno deje o renuncie a su responsabilidad de planeación urbana, y todo lo que son vialidades, alumbrado, que tienen un impacto incluso hasta metropolitano, pues esas sí son decisiones que el gobierno debe de tomar. En el caso particular del alumbrado en Guadalajara viene un programa de sustitución de luminarias en un número de 40,000, que es más o menos la mitad de las que existen actualmente, y la idea sería que una buena parte de las que se retiren también se utilicen para recolocarse en otros lugares. El tema va a ser la licitación y todo eso, porque siempre el tema de las luminarias ha generado unos escándalos. Zapopan en Guadalajara, en los dos lados. La gran ventaja es que esto ya va avanzado, o sea, la licitación ya está hecha. Había algún tema... ¿Es la misma de Ramiro? Es la misma. Había un tema de amparos, etcétera, sí, que se ha ido resolviendo gradualmente, entonces esperamos poder tener buenas noticias en el muy corto plazo. Uno de los ciudadanos que participó en el sondeo decía que lo aprovechen y lo aprovechen bien el dinero, porque es una buena lanita. Realmente es una buena lanita lo que se recauda por parte del impuesto predial. Y aquí acompañará la siguiente pregunta. Estamos hablando del 15% del presupuesto participativo, y el resto de lo recaudado en el predial, ¿a qué se destinará? En el caso de Guadalajara, digamos, es una parte, desde el punto de vista de ingresos propios, es decir, excluyendo las participaciones y las aportaciones, es de lejos el impuesto más importante, digamos, son 1,100 millones contra, estamos esperando en transmisiones patrimoniales, que sería el segundo impuesto, que es de 420. Entonces hay una casi 3 veces más. Más alto de lo que yo pensé, transmisiones. Sí. Entonces, sí es una cantidad importante, aparte de dedicarlo a obra, que también deberíamos decir que el programa de obra de Guadalajara viene muy bien, o sea, estamos esperando, ya en presupuesto hay cerca de 560 millones de pesos, más lo que haya en el proyecto, el presupuesto estatal y federal. Y en lo que se va a usar el predial es en, sobre todo, servicios públicos, fortalecimiento de la nómina, tenemos 300 policías más, 50 bomberos más, el fortalecimiento de la supervisión a través de inspectores, de todos los programas que tenemos de centro histórico, etcétera. En el caso de Zapopan. En el caso de Zapopan, el impuesto predial es muy significativo, es el impuesto más importante, aunque el de traslación de dominio también es un impuesto muy importante.
Se están pensando en llegar a la meta de 950 millones de pesos y primordialmente, como se ha venido diciendo, el recurso se destina al cumplimiento de aquellos servicios públicos que la gente no paga en lo individual. Estamos hablando de luz, recolección de basura, mercados, panteones, registro, rastro, ¿no? Todos estos servicios, sobre todo en el caso de Zapopan, hay 4 grandes prioridades: servicios públicos municipales, obra pública y equipamiento, rehabilitación de espacios públicos, invertir fuertemente en seguridad, en equipamiento de los policías, en la academia, en mejorar las condiciones laborales de los policías y los servidores en este rubro. El tema de bomberos y protección civil son, digamos, los ejes en los que estamos orientando más el recurso. Nos queda un minuto. Se discuten 2 iniciativas en el Congreso sobre presupuesto participativo o que incluyen presupuesto participativo. Una incluye 50% de predial, es decir, que se gaste o que se ponga a consideración de los ciudadanos el 50% del predial, y la otra el 40%. ¿Creen que comprometerían las finanzas del municipio? ¿Un nivel tan alto de gasto? Yo diría que en este momento sí, porque otra vez el presupuesto participativo no debe presuponer que el gobierno renuncie a su actividad rectora. Entonces, hay muchas cosas que los ciudadanos no traen claros por no tener la visión global del municipio que no se pueden dejar de hacer. Yo considero que si tienen las reglas claras y se enfoca a las funciones primordiales del ayuntamiento, de los municipios, pudiera tener éxito, pero solamente decir un monto por un monto me pareciera arriesgado. Pero se tendría que cuidar muy bien en qué se elige y cuáles son los tópicos en los que se tiene que elegir. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado. Gracias sobre todo a usted por sintonizarnos. Enrique, nos vemos y nos escuchamos el viernes. El viernes nos visita Francisco Ramírez Acuña. No se pierda el programa interesantísimo. Gracias y muy buenas noches.